Hola, buenos días, buenas tardes, según me vea. Eh, Hoy hablaremos teológicamente sobre demonios, los demonios, Dios. Es un tema interesante y vamos a hablar de ello con total naturalidad. El demonio. Los demonios sufren, aunque no sufren siempre. Sufren en muchísimos momentos. Y ese momento es cuando se acuerdan de Dios, cuando se vuelven a ser conscientes de su separación de Dios, cuando les remueve la conciencia. Unas veces sufren más y otras veces sufren menos. Esto es según las variaciones, ¿no?, que se dan según la intensidad que marca la deformidad moral propia de cada demonio. Por eso su sufrimiento no es uniforme. La separación de Dios produce un sufrimiento por toda la eternidad. Los demonios sufren, pero no en todo momento, de forma que hasta ellos mismos gozan algo del don de la asistencia, porque la asistencia es un don. Y aún sufriendo como sufren los demonios, porque se alejaron de Dios, pueden gozar del grado más bajo de su existencia. Sufren mucho y en muchísimos momentos, pero otros pocos gozan de la potencia racional del conocimiento. Esto es importante. De manera que para ellos es preferible existir a no existir. Incluso para ellos, para los demonios, Dios es bueno, concediéndoles la existencia. Ahora vamos con algo que se relaciona, porque hay mucha gente, por ejemplo, que confunde, y una cosa es la persona y otra cosa son estos seres espirituales. El arrepentimiento verdadero solo puede nacer de la gracia. Cuando uno recibe la gracia, cuando uno siente arrepentimiento sobrenatural, que es el arrepentimiento verdadero. Si Dios no envía una gracia al espíritu, haciéndole comprender el mal cometido, no puede haber arrepentimiento sobrenatural. Sin la gracia, un demonio puede entender que ha sido una mala decisión el haberse rebelado, el haberse alejado de Dios, que ha sido un necio. Pero el arrepentimiento sobrenatural es otra cosa. No es un mero acto de entendimiento. El arrepentimiento sobrenatural es un don de Dios enviado al Espíritu para que sintamos que hemos hecho lo correcto o lo incorrecto, enviado a la conciencia. El arrepentimiento sobrenatural, por tanto, es aquel que nos hace sentir en lo más profundo de nuestra conciencia la voz del bien y que nos sentimos culpables ante el mal que hemos hecho. La voz de la conciencia y la inquietud del alma, esto es propio del arrepentimiento sobrenatural. Es aquel que cuando te arrepientes y confiesas, la conciencia y el alma alcanzan un grado de paz infinita que no se encuentra en cualquier sitio y no la da nadie más.
Ahora pasamos al perdón. Bueno, el concepto del perdón de un pecado es borrar la mancha que se produce espiritualmente en el interior del ser de una persona por haber hecho el mal. Por lo tanto, el perdón sobrenatural borra el pecado y purifica el alma de la persona. Por eso esa persona se siente con tanta paz después de haber purificado su pecado, su falta. Y también un consejo de una persona sabia. El mal llevado a sus peores límites conlleva a una deformación de la razón. Al final, los razonamientos están oscurecidos, deformados y degradados. O sea, ya estas personas no saben ni lo que hacen. El mal llevado a sus extremos lleva a la locura, porque se vuelven obsesivas, de tal manera que no saben lo que hacen, se trastornan. Y ahora pasamos a los ángeles caídos. Todo ángel caído conserva la inteligencia de su naturaleza angélica, porque hay personas que creen que no y otras que sí. Bueno, las que creen que sí están en lo correcto. Y con ellas siguen conociendo. En el conocer encuentran placer, pero también sufrimiento. Cada vez que ese conocimiento les lleva a considerar a Dios, porque aquí pasa algo muy curioso. Los demonios perciben continuamente el orden divino y la gloria del Creador en todas las cosas, hasta en las cosas aparentemente más neutras. Encuentran el recuerdo y el reflejo de los atributos divinos. Porque hay gente que cree que no y sí, estos seres, pues, su sufrimiento es ver el orden divino que lo tienen presente. Los demonios gozan de los placeres, pues sus dos potencias espirituales, como ángeles que son, siguen intactas. Son conocimiento y voluntad. Y así por esos sentidos gozan. No gozan por los 5 sentidos como nosotros. El obrar de su naturaleza ha quedado indemne, a pesar del alejamiento de Dios. Lo que no pueden hacer es amar a nadie con un amor sobrenatural, pues la capacidad de amor ha quedado aniquilada en la psicología del demonio. El demonio conoce, pero no ama. El demonio mueve objetos a voluntad. Eso ya hasta lo hemos visto en las películas, El Exorcista, sin ir más lejos. El exorcismo de Annalise, por ejemplo. Hay muchas películas que se ve y sin ser recuerdo que El Exorcista fue basada en un hecho real que le pasó a un niño en 1964 por jugar a la Ouija. Recuerdo también que el exorcismo de Annalise fue basado en un hecho real. Por lo tanto,
También se ven en muchas casas, se ven esas cosas también. Sobre todo en las que hacen cosas. Bueno, nunca mostrará la más mínima compasión ni el más pequeño acto de amor hacia nadie, ni a sus adoradores. Es más, ni siquiera da todo el poder a sus adoradores, porque su naturaleza es egoísta, y como egoísta no da ni la mitad de su poder, ni a sus adoradores. Su corazón solo odia. Se odia a sí mismo. Es una criatura que se odia a sí mismo. Y por ello es insensible al sufrimiento de los demás. Esto hay que entender un poquito la psicología angélica y de los ángeles de Dios y de los ángeles malos, por así decirlo, para entender esa psicología. Se odia a sí mismo y por ello es insensible al sufrimiento de los demás. Cuando obtiene placer, es esto. Por ejemplo, al tener éxito en lo que él cree, por ejemplo, al atrapar a una persona, al hacer caer en sus redes a una persona, pues eso se trata de un placer lleno de odio sin sosiego. No es un placer como los que tenemos aquí en la tierra. Eso sería ya fantástico, de fantasía, me refiero, no fantástico de bueno, sino me refiero fantástico de fantasía. El placer que obtiene es de odio, sin sosiego. Cuando, por ejemplo, el demonio hace caer en sus redes a 2 personas, a 1, a 3, eso, él obtiene placer es distinto el placer que se tiene aquí. Se siente las cosquillitas de placer o, ay, qué rico tal. Él siente un placer de odio sin sosiego. Eso es el placer para el demonio. Odio sin sosiego. Lo que él siente. Lo que él siente. Esa es la psicología y la teología del demonio. Prontito iremos con la psicología de los ángeles elevados, los ángeles de Dios, que tienen otra psicología. Pero el placer que podemos tener aquí, que es un placer lleno de cosquillitas, de ay, qué rico y qué gusto, eso no es. El placer de los ángeles caídos es sentir odio sin sosiego. Es así. La posesión, por ejemplo, la posesión es una locura, porque existe. Yo viví una, no de mí, sino estuve en una de una persona muy cercana y en la posesión el demonio que quiere ocultarse se descubre. Por lo tanto, el demonio es inteligente, pero para sí mismo, para sus obras, deja de serlo. Un beso y hasta la próxima.